Bueno, hola, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar un resumen de toda la unidad 1 del seminario Problemáticas Socioantropológicas de la Educación del profe Sergio Rodríguez. Las ciencias sociales estudian el concepto científico de la cultura de una manera menos discriminatoria. Es por eso la idea de la cultura es entendida y englobada como un modo de vida. Es decir, una persona hace cierta acción o piensa de cierta manera por la cultura. No todas las sociedades actúan de la misma manera. Responden a las necesidades de la forma que fueron comprendidas por su origen. Desde el siglo XVIII siguen debate su sentido preciso. Para iniciar este podcast, iniciaremos contando sobre la diferente evolución que tuvo este concepto de la palabra cultura. Bueno, vamos al génesis de la palabra cultura, donde esta no siempre significó lo mismo. Al comienzo se refería al cultivo de tierra, pero esta fue evolucionando. A comienzos del siglo XVI se utiliza como el verbo de cultivar una facultad, cultivar un conocimiento. Hasta el siglo XVII. Hasta la palabra no tenía reconocimiento en los diccionarios de la época. Es importante comentar que estos conceptos estaban referidos por Francia, en donde la palabra cultura, durante el siglo XVIII, comenzó a designar el cultivo del espíritu, de la inteligencia, del gusto, es decir, un tipo de educación estética y moral privilegiada. Y acá viene lo importante. Ese tipo de información era exclusiva de las élites. La cultura se volvió una herramienta para marcar la diferencia, para definir quién era culto y quién no. Ya en esa época se empieza a utilizar en diccionarios de la época. Pero estos conceptos hacían que su significado se vuelva contradictorio y estigmatizante. Haciendo que justamente pensadoras de esa época tan progresiva repiensen la palabra como el conocimiento acumulado de toda humanidad, reclamando que la cultura es algo universal y únicamente del hombre. Es por eso que Francia vuelve la palabra cultura como casi sinónimo de civilización. Al contrario de su significado, en Alemania, en donde la palabra Kultur era utilizada en el siglo XVII y limitaba su significado para contradecir la aristocracia y la burguesía alemana, alentando al enriquecimiento cultural y espiritual que tenía cada individuo, es decir, el que solo los del pueblo alemán lo tenían, convirtiendo la palabra en el siglo XVIII como marca distintiva de la burguesía intelectual alemana y una palabra que se opone al significado de civilización. En el siglo XIX, la palabra ya nacionalizada por el Estado se vuelve una palabra que se convierte en pueblo alemán. Es decir, que todo el conocimiento, costumbre, todo lo que provenía de la palabra cultura era nada más para la palabra pueblo alemán. Se vuelve muy nacionalista y esto hace que la cultura francesa y los otros países que estaban de acuerdo con el significado de cultura que tenía Francia dejen de usar la palabra cultura por un tiempo por el significado que le trae a Alemania. Esto ocurre en el siglo XX y bueno, anteriormente el alemán Johann Gottfried, como dato curioso, fue el precursor del concepto relativista de cultura, ya que en ese momento en que había un modus operandi de guerra, se podría decir, escribió un texto en el que comprende las diversas culturas y en contra del significado francés de la palabra, relataba que cada pueblo debía darle orgullo. A través de su cultura propia, tenía cada uno un destino específico que cumplir. Sin embargo, el más importante para él era en Alemania, porque sin importar que intentaba ser una persona relativista, el significado de la cultura alemana parecía que lo sobrellevaba más. Además, Alemania se caracteriza por ser un país etnocentrista. En pocas palabras se podría decir que se tenían como una adoración superior a comparación de los otros países. Este término fue creado por el sociólogo William Sommer en 1906. El etnocentrismo es un término para la percepción de las personas, donde según el cual
Nuestro propio grupo es el centro de todo, o sea, un grupo que se siente superior a cualquier otro, donde cada grupo piensa que sus propias costumbres son únicas y buenas. Si se observa a otros grupos que tienen otras costumbres, estas provocan su desdén. Se podría decir que es intolerancia hacia otra cultura o otro grupo y que puede tomar forma extrema de intolerancia relacionada a lo cultural, religioso, relacionado a temas políticos, etc., donde además puede depender de sus niveles y sus grados de etnocentrismo. Es por eso que el concepto de la palabra cultura se describe de manera científica con la creación de la sociología y etnología en el siglo XVIII, donde los fundadores de la etnología científica comparten los conceptos utilizados por los franceses previamente en el siglo de las luces. Pero estos crean una incógnita de cómo existe la diversidad de la cultura de cada individuo. Va más allá de una pregunta biológica y se ve de una manera justamente más social. El concepto a primera instancia es de una corriente evolutiva. Era concebida por Edward Burnett Taylor, el fundador de la antropología británica. Él explicaba que la cultura no es producida biológicamente, sino más bien es adquirida. Es la expresión de la totalidad de la vida social del hombre, englobando a todos sus sujetos. Hay que recordar que en ese momento la palabra civilización y cultura estaban utilizadas como sinónimos. Es por eso que para ser civilizado debían haber ciudades, y por eso las sociedades que decían ser más primitivas eran inferiores, y debían tener cierto progreso para llegar a lo que cierta cultura hegemónica pertenecía. Se aborda por primera vez los problemas culturales en el libro Primitive Culture de 1871. A sus investigaciones las describe como supervivencias y en ellas relata las costumbres ancestrales y recientes coexistiendo. Creía que otras culturas más primitivas iban a dar continuidad a una más avanzada, en donde el hombre salvaje y pagano estaba en proceso de convertirse en hombre civilizado y monoteísta. Mantenía una mirada religiosa en la que Dios no reconoció a los seres primitivos. Es por esto que luego esa teoría fue descartada y se reconoce más la teoría de Franz Boas, que fue el inventor de la etnografía. Una persona que estuvo sensibilizada por cuestiones del racismo y basó su carrera de antropología en el estudio etnográfico de diversas culturas. Se nacionaliza como norteamericano, ya que en ese momento era alemán y judío, recibiendo ciertas discriminaciones, y comparte una teoría contradictoria a la evolucionista, en donde explica que no existe la diferencia biológica entre primitivos y civilizados, sino más bien son diferencias culturales que son relativas entre sí, hablando justamente del relativismo cultural, desconstruyendo la noción de raza, creyendo que las desigualdades biológicas son por el espacio en el que se encuentran y no son mejores ni peores, son solamente distintas. Boas estudió las diversas culturas y criticó las leyes universales del funcionamiento de las sociedades y culturas humanas. Para la etnología era una ciencia de observación directa, llevando a un extremo en donde debía haber un concepto exhaustivo y con mucho detalle, en donde cada costumbre es explicada por el contexto cultural propio y cómo se formó la síntesis original que formó cada cultura, afirmando la dignidad de cada cultura y el proclamo el respeto y la tolerancia entre unas y otras. Volviendo a los conceptos de Francia, la etnografía era solo una rama de la sociología y utilizaban la palabra civilización en vez de cultura por justamente el uso que le daban los alemanes a la palabra culture. Recién en los años 30 comienzan a aparecer con investigadores africanistas. En esos años, la etnografía se vuelve una ciencia más autónoma de la sociología. Pero en el año 1901, el sociólogo Émile Durkheim y Marcel Mauss redactan una nota en donde describen la civilización de un pueblo como el conjunto de fenómenos sociales, y al que hablar de pueblos incultos, es decir,
sin civilizaciones es hablar de cosas que no existen, y junto a otros escritos logran demostrar que el hombre primitivo tiene pensamiento lógico. Y aunque sus interpretaciones eran utilizadas para la civilización, en contraparte encontraban a la obra de las Fonctions mentales dans les sociétés inférieures de Lévi-Brühl, en donde refutan la teoría universal y se opuso a la idea de utilizar la palabra primitivo y como la mentalidad prelógica y mentalidad lógica coexisten en toda sociedad. La teoría funcionalista estudiada por el antropólogo Malinowski, por otra parte, creía que todos los elementos culturales debían estar en armonía entre sí. Las instituciones cumplen funciones para la estabilidad social y enfatizan en la cohesión social y el orden. Otro concepto importante es el culturalismo, en donde los culturalistas no creen en la estabilidad de las culturas. Están atentos a las evoluciones culturales, donde forman al individuo, en función a su historia personal, que produce una psicología singular, donde reinterpreta su cultura de una manera particular. El individuo se apropia de la cultura progresivamente. Con Franz Boas, ellos fueron los primeros precursores en el desuso del mal uso de las palabras razas o personas primitivas, donde consideran estas palabras como racistas y anticuadas. Hay que recordar que la raza no determina la cultura, pero se utilizaba para distinguir una población, donde se tomaban los rasgos físicos transmitidos genéticamente por la herencia. Hay personas que consideran a este término como racista, que es contrario a la idea principal. Lo que trata de definir estos términos es sobre la transmisión de caracteres raciales y no discriminatorios. Relacionado al racismo, ¿qué es lo que vendría a ser racismo? Generalmente se le suele determinar este término cuando suele atribuirse a una herencia biológica las particularidades culturales respecto a la apariencia física, la identificación racial, donde generalmente se habla del estado físico, aspectos morfológicos o rechazamos aspectos raciales, donde generalmente se hace una discriminación física, racial, entre otros muchos ejemplos, hacia una persona, creyéndose superior al otro. Sin embargo, después de tantas teorías de la cultura, la que más retoma fuerza es el concepto norteamericano de Franz Boas, que fue el mejor recibido por los etnólogos, ya que se profundiza el término y gracias a las inmigraciones que ocurrían en ese momento en América, producían mestizajes e intercambios culturales, diversificando y enriqueciendo las culturas. Pero es importante saber que aunque estén en un mismo espacio, una parte fundamental de transmitir la cultura es por medio del lenguaje, ya que éstas están en una relación estrecha de independencia. La lengua tiene la función de transmitir la cultura, pero ella está marcada por la cultura. El lenguaje es importante para la cultura, ya que el lenguaje ya es como la condición de la cultura, y el individuo va adquiriendo la cultura de un grupo que justamente habla de su mismo lenguaje o éste se intenta adaptar a él. Pero ¿de qué otras formas se puede transmitir la cultura? Ruth Benedict, alumna y asistente de Boas, junto a Margaret Mead, explican que la transmisión de cultura a un individuo se formula de una manera colectiva junto a otros sujetos que están en la misma sociedad. Esta forma un modelo en la que se determina la educación del niño, por ejemplo con la cultura escolar, con la religión, con el entorno, etc. Ya que ningún individuo tiene un conocimiento completo de su cultura. Cada individuo conoce de su cultura lo que necesita para tener un estatus, para tener un rol social. Es por esto que cada individuo puede ir aportando distintos temas, distintas relaciones que tiene la cultura, enriqueciéndola cada día más. Un ejemplo de subcultura es la cultura escolar. Se empezó a utilizar la palabra cultura escolar a mediados de los 90, en donde era definida por Julia Dominique como un conjunto de normas que definen los saberes a enseñar
y los comportamientos a inculcar, un conjunto de prácticas que permiten la transmisión y asimilación de dichos saberes. Escuela produce una cultura nueva, con sus propios procedimientos simbólicos y costumbres, lo explícito como los contenidos oficiales, lo implícito como los valores, hábitos y comportamientos que emergen de la rutina escolar. El análisis de la cultura escolar permite observar cómo avanzamos, ya que concurren muchos cambios de cada escuela en un mundo distinto. Entre ellas podemos adentrarnos a escuelas y culturas de cada actor y cada nivel y cada espacio. Bueno, Blandiero en 1955 explica cómo la cultura no se transmite de generación en generación y es una construcción que se inscribe en la historia. Al haber tantas culturas diferenciadas como las subculturas, se esfuerzan para distinguirse de otras y es por eso que existe una jerarquía. Esto no significa que la cultura más fuerte, la dominante o la hegemónica, sea impuesta por completo a la cultura dominada, ya que ésta se puede resistir a la imposición y no es definitiva. Es decir, no se inculca el 100% de la cultura dominante. Es por esto que se pueden reconstruir. Además, las culturas existen diferentes tipos de estas. Una de ellas son las culturas populares, que más bien eran explicadas de distintas formas, pero la más apropiada era la de Michel de Certeau en 1880, definiéndola como una cultura de consumo, la cultura común, de la gente común, que está en la cotidianidad de cada día. Es primordial reconocer que no son autónomas. Ya en los años 70 surge la idea de una mundialización de la cultura, un producto de los medios masivos de comunicación. Algunos tendrían una unificación cultural, pero otros vieron allí una oportunidad de una síntesis nueva, donde el intercambio entre culturas permitía enriquecer identidades, porque las culturas no son puras ni cerradas, son dinámicas, se ramifican, se mezclan y se transforman. Bueno, ahora vamos a hablar de las culturas de clase y cómo los hábitos pueden variar según el contexto social que nos encontremos, donde no solo el poder económico influye, sino también el pensamiento e imagen que se tienen a las cosas que consumimos. Pero en Europa las investigaciones se intensificaron con el análisis etnológico de la cultura obrera, cómo trabajan, cómo se comunican y conviven entre ellos. Por otra parte, la cultura burguesa era mucho más complicada de investigar, ya que muchos rechazaban esta clasificación de ese término. Como contraparte podemos hablar de la teoría y el método científico que tenía Marx, que él creía que las culturas populares y las culturas de clases estaban hechas para manipular a las masas. Un tema importante entonces es cómo el pensador Karl Marx, con la teoría de la concepción materialista de Marx, estudia los fenómenos antropológicos culturales y desarrolla cómo la sociedad debe trabajar de manera colectiva y de manera igualitaria. Las relaciones sociales van cambiando con el tiempo y se dan en las producciones, como en las fábricas, en donde se encuentran los modos de producción, quienes tienen la capital y quienes deben trabajar para ganarla. Es una relación entre el proletariado y el supervisor, pero su nivel primario es la organización social. El hábitus es donde, sin importar el espacio, logra que el individuo reaccione como otros de su misma clase, sin importar el espacio en el que se encuentren, adaptándose a una misma situación de la misma forma. Es por eso que él creía que si se cambiaba el proceso productivo y su orden, podían cambiar las relaciones sociales, más bien la cultura, y con las luchas de clases podía transformar conceptos tan abstractos como la jerarquización de clases, podía llegar a lo concreto y poder cambiar cómo se organizan las sociedades. Bueno, y como conclusión, actualmente el uso de la palabra cultura resuena mucho más en la actualidad por el sentido común de la mayoría de las personas que entiende el significado de la cultura. Aprendimos que la cultura es un término que va creciendo a medida que nos comunicamos, conocemos y nos permitimos extender nuestros conocimientos que creíamos no conocer. Descubrimos nuevos conceptos, como por ejemplo el sociocentrismo, y aprendimos a relacionarnos con otros conceptos que no creíamos saber.
El mejor resumen que podríamos asignar para el término cultura, sin ser racista, sin explayarnos de más, es que la cultura es un modo de vida de un pueblo. Muchas gracias